Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos nuestros seguidores y oyentes. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre los desafíos de la crianza y la migración. Así que quiero que pienses algo que tus hijos están haciendo o situaciones que están viviendo que no comprendes y además no te gustan. No solo porque en tu época no se hacía, sino porque en tu país no se hacía. ¿Lo tienes? Piénsalo. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Tienes certeza de que puedes hacerlo? Bueno, aquí comienza un nuevo episodio de este podcast Hablemos con acento propio. Desde Miami, como siempre, Viviana Pacheco. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó. Y el episodio de hoy se llama Padres migrantes, brecha generacional y brecha cultural. ¿Podremos lograrlos? Bienvenidos. Vamos, Juli. Vaya reto que estamos planteando. Vamos a meternos un poco en este tema que es tan peludo, como decimos los chilenos, ¿no? La crianza. Pero empecemos un poquito más atrás, porque el desafío de la crianza es para todo el mundo. Se puede ser migrante o no migrante, el desafío de la crianza es un reto que todos los que tenemos hijos sabemos que es difícil. Ahora, uno de los retos más importantes que tiene la crianza, que vamos a ir metiéndonos por acá, es que tenemos evidentemente el reto generacional. Obviamente somos generaciones distintas, entre una o dos generaciones, y eso genera una brecha con los hijos que genera, en la medida que van creciendo, un nivel de conflicto, ¿no? Uno no entiende lo que están haciendo, no estás de acuerdo con las prácticas que tienen, con los amigos, cómo se visten, etc. Entonces eso es para todos. El tema es que en la migración, en esta sopa, le podemos meter un pelito más, que no solo tenemos la brecha generacional, sino que además tenemos la brecha cultural. Que como dicen por ahí, la migración y la crianza está repleta de no entiendo. ¿Cuál es el problema de no entender que impacta la autopercepción? Este ya es un concepto más técnico, la autopercepción de la eficacia parental, que suena súper técnico, pero en buen castellano es no sé Ser buenos si lo padres. estoy haciendo bien. No Claro, sé porque si además entiendo. hay un peso muy grande, Vivi, siempre en la crianza, porque es la labor que quieres hacer mejor en la vida, ¿no? Porque estás formando a alguien, no es un trabajo que dice, bueno, tengo que hacerlo bien y si no lo cambio, ¿no? Son tus hijos que uno podría decir que es lo más importante que uno tiene. Y además que también te enseñan un poco como que la crianza es natural, como si tú supieras hacerlo, como hay un instinto natural. En cambio, ser migrante no, lo aprendes a hacer. Entonces, cuando sumas el reto de la crianza, de tener que hacerlo bien, que hay una exigencia y que hay detrás un profundo deseo de hacerlo bien, porque además lo que hagas bien se va a multiplicar en lo que hagan bien después tus hijos como padres, ¿no? Cuando los tienes chiquitos te dices, quiero hacer los hombres de bien, ¿no? Es decir, te pones ese peso de quiero hacerlo hombre de bien. Entonces, en la migración, como tú tampoco sabes cómo actuar, se ponen de alguna manera en tela de juicio es, aparte de ser migrante, cuáles son, en qué aspectos de la crianza me va a afectar, porque estás tú en una transformación interna y tienes que mantenerte de alguna manera lo suficientemente estable para poder ayudar a tus hijos, también dependiendo en que migren, ¿no? Pues si son muy chiquititos, por ahí no lo sientes tanto porque todavía no entienden un poco, pero si migras en edades adolescentes, tienes un reto, ahí sí, un reto generacional inmenso, que muchos lo están viviendo o que lo están por vivir, ¿no? Porque es algo que no te vas a escapar de la crisis de la adolescencia. No, claro, además la crianza en la migración hay unos estudios particulares que profundizan en esta pregunta, ¿no? De la autopercepción de la eficacia parental, que suena súper enredado, pero era lo que te decía, que es cuán seguro tú te sientes en tus capacidades como para poder hacerlo. Entonces,
la migración se enfrenta a esto que decíamos, que a la brecha generacional, obvia, para todo el mundo, a la brecha cultural. No entiendes necesariamente los códigos y las costumbres del lugar en el que estás, y muchas veces también puedes no compartirlo. Hay unos estudios súper interesantes ahí. Y un tercer factor que aumenta el estrés y sobre todo impacta en esto de sentirse capaz de llevar a cabo la crianza es que tienes menos redes de apoyo. En particular, en la cultura latinoamericana, más que en la cultura anglosajona, en que la crianza tiende a ser más solo, la cultura latinoamericana, la crianza tiende a pensarse en familia extensa, ¿no? Están los tíos, están los abuelos, están los primos. Hay una familia extensa que funciona como red de apoyo muy importante. Como te digo, más bien en las familias latinas, es un rasgo cultural bastante presente. Y en Más sobreprotector, es una crianza mucho más sobreprotectora. En algún sentido sí, en algún sentido es mucho más sobreprotector, ¿no? Es como uno hace chistes de eso, ¿no? De que las familias latinas, los hijos se van a los 35 años cuando se casan, ¿no? Es como que, ¿cuándo te vas a ir? Dice uno. Pero hay presencia de familia extendida. Entonces, en el impacto de la migración, además de estos dos factores que habíamos nombrado, desaparecen esas redes. Y no es que necesariamente uno no tenga las competencias para ser padre, sino que lo que se pone en cuestión es la creencia de que no eres competente. Es decir, tú tienes la idea de que la crianza es de una determinada manera, que la crianza lleva abuelitos, abuelitas, tío, presencia de mucha gente. Tú tienes ese esquema en la cabeza. Y ese esquema en la cabeza es el que se pone en cuestión cuando no están en esas redes. Entonces viene la duda. Yo creo que la crianza ha sido así. ¿Seré capaz de hacerlo sin esa red de apoyo? Y la respuesta es sí. Somos capaces de hacerlo. Porque es una creencia. Es decir, a lo mejor lo que tenemos que tener claro es que no va a ser el mismo estilo de crianza. No va a ser la misma forma de crianza. Pero evidentemente otras culturas en que no se usan ese tipo de redes también logran criar a sus hijos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos a que hay distintos estilos y estrategias de crianza. Entonces esto es como un primer check, como para ir despejando dudas y decir, no voy a poder hacerlo sin mi mamá o sin mi abuela. Probablemente sí. Lo que pasa es que hay que buscar estrategias nuevas, ¿no? Entonces tenemos como una primera, tarea. Yo creo que es ser también, como veníamos diciendo en episodios anteriores, es ser un poco más amable con uno, ¿no? Porque también lo que pasa quizás no es tanto que necesites a tu mamá o las referencias mayores, como porque además uno aprende a ser madre por herencia, uno repite patrones de lo que fue aprendiendo o los cambia porque no te gustaron, pero hay una referencia, es decir, a mí no me gustaba que mi mamá hacía esto de chiquito, no lo voy a hacer con mis hijos, ¿no? Pero hay una seguridad que tienes a alguien arriba de alguna manera en esa escala, digamos, familiar, que puede cuidar de ti, porque en el fondo, las que migramos y somos madres, sabemos que nosotros también estamos frágiles. Y la idea de criar es desde la fortaleza de que yo tengo la entereza para poder darte a ti, o sea, yo puedo ser el techo para protegerte a ti. Y cuando te sientes que tú no tienes ese techo, que no estás en capacidad, empiezas a dudar. Que además yo creo, y sería interesante preguntarle, que nos comenten nuestra audiencia en las plataformas que nos escuchen, es, ¿lo pensaste así o te diste cuenta después de mucho tiempo de luchar algo que no podías entender y a través de conversarlo te das cuenta que hay un proceso de autoevaluación que es muy exigente? Porque tú no te das cuenta que te estás exigiendo, que tienes que estar bien, no por ti, sino por tus hijos. Y tus hijos de alguna manera tienen otro camino de integración. Nada más pensar en el colegio, ellos se integran de una manera mucho más quizás natural. Yo lo llamaría como más instintiva. Ellos no están pensando que se tienen que integrar. Ellos quieren formar parte de algo que ya está ahí, como podría pasarte en el mismo país si cambiases de colegio, ¿no? Quizás es la misma. Hay algunas barreras, no lo estamos desconociendo. Puede ser de idioma, pero tú lo ves y de hecho mucha gente te dice, no vale, los chicos se adaptan rapidísimo, como si fuese una habilidad de ellos, ¿no? Pero tienen otros procesos y tienen otros quiebres en el proceso de adaptación. Y uno le tiene miedo a esos quiebres, porque es parte de lo que no entiendes. Tú darías cualquier cosa para decir, yo no quiero que mis hijos sufran rechazo en el colegio. No tienes cómo evitarlo. Hagas lo que hagas, puede pasar.
y no es quizás nada más por ser migrante. Y ahí empieza uno de las, quieres obligarlo a adaptarse a una manera y ellos están aprendiendo una cultura a su ritmo. Ujú, ujú. Sí, ahí hay otro aspecto, porque ya hemos como ido despejando la primera creencia de si lo puedo hacer sin redes, ¿no? Hay que buscar la forma. El otro aspecto es que los hijos están viviendo un proceso de adaptación, que es lo que hablábamos de la brecha cultural, probablemente en una estructura mucho más formada, que acelera su proceso de adaptación y de adopción de nuevas formas, ¿no? Y eso es obligado, ¿no? Porque si tú vas al colegio tienes que adoptar la norma del colegio. Y el colegio, por definición, es una institución que representa la cultura local. O sea, los colegios fueron inventados para eso, ¿no? Entonces, los niños entran en una estructura en que el espacio de decisión es bajo en ese sentido. El niño tiene que adoptar las normas del colegio, que son reflejos de las formas de educar del país de destino, ¿no? Entonces está no sé si, por ejemplo, por eso uno dice, bueno, los niños son más flexibles, son más rápidos de adaptarse. Puede ser, pero también hay que pensar que ellos no tienen mucho espacio de decisión. Los niños tienen Ni que se lo pregunta, me parece, no, que no, para no, no nada. existe la pregunta, exacto. Tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a provocar estos quiebres de que tú comienzas a primero, no necesariamente entiendes la cultura, no entiendes el sistema escolar, y tu hijo empieza a traer a tu casa esta cultura que no entiendes, y ahí empieza un cierto dilema de decir, ¿cuánto resisto a eso? ¿No? Empiezan como esa suerte de pelea. ¿Por qué estás haciendo eso? No, porque mis amigos en el colegio lo hacen. Ah, y la clásica de las mamás, ¿no? Claro, y si Juanito se tira del quinto piso, tú también. Ya, que eso es universal para todos los padres, pero el quinto piso acá tiene un componente como cultural. Si Juanito se tira del Empire State, ¿no? Componente cultural, tú también te tiras, ¿no? Como se te enreda porque no sabes si es solo generacional o porque todos lo hacen en realidad, ¿no? Entonces, empieza una tensión que está en los hogares de que empieza a entrar la otra cultura, y como decíamos al inicio, está repleto de no entiendo. Entonces, la pregunta inicial, ya viene otra vez, ay, ¿seré capaz de hacerlo? ¿Lo estaré haciendo? ¿Ves esto? ¿Lo hacen todos? ¿O será mi hijo? ¿No? ¿Me habré equivocado yo? ¿O a todos los papás le está pasando lo mismo? ¿Será por la edad? ¿O será que en este país hacen cosas así? O sea, O porque son migrantes o por la migración. tienes un nivel de incertidumbre súper grande, ¿no? Entonces eso te hace empezar a dudar y empiezan los conflictos en la casa, ¿no? Empieza como esta lucha de si somos más chilenos o somos más gringos, si somos más venezolanos o somos más argentinos, ¿no? Como que hay una disputa que se da en la casa, ¿no? Entonces ahí hay un segundo tema. Primero, como considera que efectivamente los hijos hacen este clic, ¿no? Traen esta tensión a la casa. Y nosotros tenemos más dudas. Son una suerte de bisagra que abren esa puerta entre el país de origen y el país de destino, ¿no? Ellos están, de alguna manera, cruzan entre estos dos lugares. Para nosotros tenemos más base, sentimos que tenemos más base porque, bueno, pasamos más años y nos formamos en nuestros países de origen, y para ellos, si te pones a ver, depende de la edad que emigraron, en algunos casos tienen la misma cantidad de años vividos en el país de origen que en el país de destino, ¿no? Entonces, ellos sí representan como esa mezcla. Y además hay cosas que, no sé si te pasó a ti, yo tengo, y creo que sería lindo compartir como algunas anécdotas, sobre todo para invitar que lo hagan también los que nos escuchan, es, para ellos había cosas que eran tan natural y para mí pasaban por un proceso de aceptarlo, decir, no va a pasar nada, tienes que confiar, tienes que dejar, que para el argentino, para el padre argentino, era natural. Y te pongo un ejemplo, que los niños en sexto grado ya se devuelven solos caminando o en colectivo, digamos, salen y no los vas a buscar al colegio. Para mí aceptar eso, y yo vivía cuando Sebas, mi hijo mayor, empezó a venirse solo, vivíamos a 4 cuadras, pero además rectas, no tenía que ni cruzar una avenida. Y yo la primera semana que él se vino solo, lo espiaba, me iba por la otra calle, y no era porque desconfiara en él, era por o sea, el tema no era de él, era mío, de tener la seguridad de que se frenaba bien en el semáforo, y es un miedo
que marcan la contradicción de la crianza, porque tú sabes que lo criaste bien y tú confías en tu hijo, pero tú dices, pero déjame estar ahí, que no ibas a hacer nada, ¿no? Hice lo mismo con Rodrigo, que tenía que agarrar además subte, y con Rodrigo fue muy cómico porque me vio, se alejó y me tiró un beso como diciendo, sé que me estás espiando y me voy a alejar. Creo que los que aprendemos los que tenemos que aprender a soltar somos nosotros como padres, pero también porque tenemos, en el caso de los padres migrantes, tenemos miedo como migrantes, porque quizás irnos solos de la oficina a la casa nos daba miedo y pensamos que a nuestros hijos irse solo del colegio a la casa también le va a dar miedo. Y ellos capaz que lo tienen naturalizado porque en su ambiente no separan tanto entre migrante y nacionalidad y nacional. No sé si tus hijos lo vieron así. Para mí, ellos me enseñaron bájale 2. Esto es natural, esto pasa así, no te angusties. Claro, yo creo que hay un aspecto en que uno, es bonito eso, uno aprende en algún momento a confiar en el hijo, porque él es el que está en ese mundo y él es el que lo entiende. De hecho, los hijos empiezan a tener un rol distinto en la crianza. Por ejemplo, los hijos cuando manejan el idioma y los padres no se transforman en los traductores de los padres y tienes que confiar 100%. Y el niño crece rápidamente porque tiene que empezar a traducir cosas de temas que no estaba habituado a hacer, ¿no? Tienes que empiezas a confiar en el criterio del niño y creerle, mamá, esto lo hacen todos, ¿no? Entonces, cambia ahí un nivel de confianza de los hijos que tiene que ver con soltar y tiene que ver con hacerlos crecer. Ahora, yo no estoy 100% de acuerdo que hay que soltar. Yo, por ejemplo, ¿qué recomendación, si es que se puede hacer alguna recomendación de algo que yo no hice y creo que era importante hacerlo, que es involucrarse bastante en los colegios? O sea, si se puede hacer, yo sé que puede ser así como, ay, otro trabajo más, ¿no? Pero involucrarse en los colegios es una buena estrategia de poder entender esta biculturalidad, de poder entender las brechas culturales y de generar las redes de apoyo para la crianza, ¿no? De poder conversar con otras madres que pueden estar viviendo lo mismo y ahí cuando tú dices, estamos viviendo lo mismo, entonces esto le pasa a todos, o enterarte de que no le pasa a todos, de que esto es un tema particular de la migración, ¿no? Yo no lo hice, y yo creo que fue un error. Yo creo que es bueno hacer el intento de involucrarse más en el sistema escolar. Por lo mismo, genera redes y disminuye un poquito la brecha cultural. Pero sí, además los migrantes siempre llegamos, como decimos, pisando huevos, ¿no? Como, no nos vayan a pillar, nos vayamos a embarrarla, ay, mejor no lo digo, llegamos como visita bien portada, ¿no? Entonces, en la visita bien portada, también tienes miedo de que a tus hijos les pase algo porque no sepan los códigos culturales, pero no es que les pase algo en términos de, mira, lo que tú no quieres es que sufran, ¿no? Entonces, claro, no es en términos de algo malo, de que pase una desgracia, es que la pasen mal, es que tengan... mira lo que me pasó a mí. Yo no soy muy mamá del colegio porque nunca tuve el tiempo, pero yo tuve me salió de suerte y después lo apliqué para Rodrigo, es que me hice amigas de algunas mamás claves y yo le decía, ustedes tienen que entrar en un plan de adopte una mamá venezolana que no sabe nada del sistema, que no sabe, porque no lo sabías y de repente, y ellas lo que hacían es acordarte que dijeron en el grupo que tienes que llevar, y entonces ellas como que me guían a mí y fueron la manera de no atrasarme en algunas cosas porque no me acordaba por ejemplo, o no lo entiendes, no te acuerdas, pero no lo entiendes, ¿de qué están hablando? Claro, o no le diste la importancia y resulta que era algo muy importante y para ti no era tan importante el pase de grado que lo tienes que esperar. Por ejemplo, acá se celebra el último primer día de primaria. Entonces, cuando tú vas inicias el último año, es tu último primer día, y van los padres, tiran espuma. A mí en Venezuela es impensado eso. Entonces, el peso que le da de mañana, arrancamos con la celebración del último primer día. Y para uno no significa tanto y tienes que ir como acoplándote a eso, porque tu hijo lo agradece, porque él necesita que de alguna manera tú pertenezcas para que... Para tener cierta seguridad. Exactamente.
para tener Así. cierta seguridad. Y aquí pasamos como al otro tema, porque estamos hablando de esto de, ok, aceptar que el hijo es bisagra, aceptar que el hijo o la hija trae la cultura a tu casa. La adopción probablemente es mucho más rápida. Pero, ojo, siendo bisagra, el niño también está sometido a un estrés, porque tiene que optar y negociar a veces por costumbres que eventualmente pueden ser contradictorias desde la cultura de origen y la cultura que recibe, ¿no? Hay un estudio en Chile, hay una tesis doctoral de la Universidad Católica, la Escuela de Psicología, que por ejemplo habla de los venezolanos que sienten que la cultura chilena es mucho más liberal que la venezolana. Entonces había todo un conflicto en términos de cómo se gestionaban los 15 años, cómo se gestionaban las salidas, cómo se gestionaba el cómo vestirse, había todo un conflicto. Entonces ahí, y aquí viene el conflicto, porque uno puede sentirse inseguro, puede sentir con miedo, pero hasta ahí uno pudiera decir, ya, todos nos podemos bancar esta sensación de vulnerabilidad. Pero cuando entra el conflicto a la casa, que como decíamos al inicio, no es solo generacional, sino que es cultural, es no me gusta lo que estás haciendo, y empiezan peleas del tipo, No lo estás acepto. traicionando nuestra cultura, estás traicionando nuestros valores, ¿no? El niño o la niña se está convirtiendo en alguien que yo no quiero que se convierta, ¿no? Cuando empieza ese tipo de discusión es cuando ya la situación se pone más difícil de gestionar y las peleas pueden ser mucho más confusas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay unos pasos que yo diría, sí, son más difíciles de lograr, ¿no? Porque en el fondo, la tarea acá sería, bueno, de esto que trae tu hijo como las nuevas. Si tu hijo, por ejemplo, hablábamos ayer preparando el capítulo, si tu hijo empieza a hablar como yo, como La argentino, chochera. la yoyera, y ya no habla más como venezolano, sino que habla como argentino, uno inicialmente podría enojarse, pero ¿por qué estás hablando así? Tú no hablas así. Pero la pregunta ¿es tan relevante para ti eso? Uno. Dos, ¿cuánto facilita eso la integración y la adaptación de tu hijo al mundo en el que vive? Yo creo que esas preguntas son súper relevantes para decidir qué batalla dar y qué batalla no dar. Fíjate la pregunta que hicimos al inicio. Si tu hijo o hija está haciendo algo que a ti no te gusta o tú no entiendes, no solo porque en tu época no se hacía, porque no teníamos, por ejemplo, celulares, sino también porque en tu país no se hacía. Bueno, ¿cuántas de esas peleas vale la pena dar? Porque hay que distinguir si esas conductas están en contra de algún valor fundamental de tu familia, que define tu identidad, y eso hay que tenerlo claro, y cuántas de esas solamente te despiertan ciertas emocionalidades en relación a tu país de origen. Es decir, por decirlo en buen chileno, que te refriegan en la cara que no vives en Chile, ¿no? Claro. Y te dicen, no, ya que te viniste a otro país, tus hijos van a tener un porcentaje importante de ese país. ¿Qué sacas con resistirte a eso? Entonces, ¿cuántas de esas cosas que te traen una emocionalidad de reacción tienes que, comillas, ceder? Primero porque no son dañinas, no le hacen daño a nadie. Y segundo porque facilita la adaptación de esa persona a la cultura en la que está viviendo de verdad. Y yo agregaría una tercera que aunque te resistas, va a pasar. O sea, es una pataleta ahogado, porque igual lo van a hacer. Es decir, pusiste el ejemplo de la manera de hablar. Quizás la yoyera, en el caso de Argentina, y es una, en vez de decir yo, diría yo, vení, toma. Pero después hay formas. Por ejemplo, el argentino es mucho más grosero al hablar. Le encanta putear, por ejemplo. El venezolano no tanto. Y entonces tú buscas un equilibrio. Tú dices, bueno, yo entiendo que va a putear, pero no me gustaría que hablara de esta manera o tan gritado. Lo podemos poner en todos los ejemplos. Creo que nos lleva a nosotros, Vivi, temas que de repente tocan más cosas más pasionales, ¿no? Aquello que tú mismo no entiendes de por qué te salta de la chispa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, aquí con el fútbol, puede ser con cierta manera de celebrar cosas, puede ser con el trato, con las cuestiones estéticas. ¿Qué cosas permite la forma de vestirse, la forma de relacionarse? Esas cosas yo creo que tienes que buscar un equilibrio entre aquello que es natural, de la edad, porque también hay cosas de la edad que claro, después, son generacionales, digamos, no tienen que ver con ser migrantes. Se le pasa, ¿no? El tema de la edad, de la cultura,
y cosas que tú dices, nosotros en esta casa no vamos a permitir eso. Y Ujú. uno se podría plantear, no lo permito por venezolana o no lo permitiría por igual siendo argentina, por un tema de valores, ¿no? El respeto, por ejemplo, a los adultos, llegar puntual. Yo insisto mucho, tú puedes salir con tus amigos, pero me tienes que decir cuando llegas y cuando sales del lugar. Entonces te dice, bueno, y si se me olvida, no se te puede olvidar, No, no porque es se la te puede regla de la olvidar. casa. Exacto, son como las reglas de la casa. Yo lo que creo es que hay cosas que, y después te vas a reír, pero tienes que ceder, Sí. aunque no te guste, tienes que ceder, que son cosas de la edad, que son cosas del momento, que también son necesidades de integrarte. Y a uno también le pasa, de repente tú dices, yo nunca voy a utilizar botas con, no sé, Fleco. sí, con flecos, y de repente te das cuenta, llegó la moda y están todas, no te vas a poner las sandalias que te ponías en Venezuela, te pones las botas con flecos, entonces tú dices, hay una presión social que Mm. no tiene que ser mal vista. Todos queremos ser parte de algo, todos queremos pertenecer, y en esa pertenencia cambiamos algunos patrones que van a afectar nuestra cultura de origen. Es Bueno, inevitable. Yo creo que luchar contra eso, me parece. No digo que no te pegue, ¿no? Pero luchar contra eso, puede ser yo creo, inoficioso, vamos a decirlo suavemente, puede ser inoficioso, tal porque la cual. migración implica un proceso de apertura. O sea, si tú te vas a otro lugar, tienes que estar disponible a ser permeado por el otro lugar, ¿no? No puedes vivir como una burbuja aislado, porque eso no vas a lograr la adaptación, la integración y la adaptación, digamos. Eso es lo interesante del desafío de la migración, la apertura. Entonces, como para ir redondeando el tema, ¿no? Nosotros decíamos, el desafío de la crianza en migración tiene dos pelos más en la sopa, como para ir cerrando, ¿no? El pelo de no tienes las redes, sobre todo en nuestro caso, nuestra creencia que la forma de criar es como familia extensa, no tienes esas redes y además te enfrentas no solo a estas disputas que tenemos todos los padres aquí y en la quebrada del ají, sino que además tienes tantos no comprendo, ¿no? Que son estos los no comprendo cultural. Entonces, dicho eso, que nosotros podríamos ir sacando como de algunas tips o algunas ideas para poder no solucionar esto, porque sigue siendo conflictivo, sino hacerlo más llevadero. Uno hablábamos de, efectivamente, generar ciertas redes, ¿no? Ojalá integrarte a las redes escolares o a las redes de las otras migrantes como tú que han tenido la misma experiencia que tú les puedes preguntar, ¿no? Generar las redes de apoyo que te permitan comprender tantos no entiendo. En segundo lugar, sí implica, como dices tú, un cierto espacio de soltar. Hay un cambio de roles, sobre todo en los hijos. Por eso se dice que muchos hijos de los migrantes son como parentalizados. Hay que evitar eso. Pero sí hay un cierto grado de confianza que hay que crear de la relación con los hijos porque pasan a ser los embajadores de la cultura receptora en tu casa. En tercer lugar, aceptar que va a haber momentos conflictivos por el choque de dos culturas. Entonces ahí viene la parte estratégica. Tienes que tener claro cuáles son los aspectos y valores que definen a tu familia y que tienen un Y que no son fundamento negociables, exacto. valórico o un fundamento que tiene que ver en la consecución y mantención del bienestar de tu familia y de los otros. ¿Y cuáles otros son aspectos que por mucho dolor que te provoque, tienes que ceder porque es parte de conductas que van a facilitar la adaptación, no solo del niño, sino de la familia a el nuevo entorno o a la cultura receptora? Fíjense que siempre se dice que cuando los niños nacen, los hijos, no solo uno tiene que formar al niño que va cambiando día a día, sino que los padres vamos cambiando. Y esto es un proceso de mayor transformación. Entonces es súper importante tener claro esos fundamentos, porque si tú dices esto está prohibido porque sí, porque en mi país no se hace, es un fundamento débil, no sirve para mucho. Es mucho mejor tener claro cuáles son los fundamentos, porque te hace mal, porque es peligroso, porque no es bueno para los otros. Es decir, tener claro cuáles son las razones que tú quieres mantener ciertos valores que son relevantes en tu identidad y tener claras aquellas batallas que no vale la pena dar. Y no solo no vale la pena dar, Que no sino vas que a ganar. eventualmente estás impidiendo el proceso de adaptación. ¿Sí?
y no vas a ganar nunca porque va a ser más fuerte la presión de integrarse que lo que tú puedes hacer. Entonces quizás llevas a tus hijos que dentro de tu casa mantengan esos valores y afuera no los mantengan. Creo que es al contrario, es decirle, tú puedes compartir estos valores y no sé si a ti te pasó con tus hijos, los amigos de mis hijos vienen acá y piden comida venezolana, porque es lo distinto, ¿no? Entonces dicen, nos puedes hacer pequeños, nos Me puedes hacer presentan a algo de sus paz. pololas. Que me lo dicen Exactamente. en inglés. Hola, te presento a mi polola. Exacto, entonces tú puedes ser de alguna manera, decir, nosotros hacemos esto, pero no quiere decir que no van a comer empanada argentina, ¿no? De nuevo, es abrirse a que tu cultura de origen tiene que ser compartida y tiene que ser de alguna manera permeada por la que están viviendo tus hijos, porque además, por tu decisión de emigrar, tus hijos están formándose en otro país y van a ser, si la migración, si el plan migratorio continúa, van a ser más del país de origen que del país más del país de destino que del país de origen. Probablemente. Y tienes que ser respetuoso de eso. Para mí no es a veces tan como difícil verlo, porque yo me crié siendo migrantes, mis padres eran argentinos y ellos buscaron a través de nosotros integrarse a Venezuela. Y de hecho, entre ellos se hablaban de vos, entre mi mamá y mi papá, y a nosotros nos hablaban de tú. Claro. Porque nosotros éramos venezolanos. Y yo creo que hay que intentarlo, quizás no darle tanto la vuelta. Cuando yo digo soltar es como, deja que la vida te asombre un poco, deja que el propio proceso de integración te permita marcarte la ruta, no analices tanto porque yo creo que no vas a poder contra eso. Es un camino Bueno, de vida. exacto. Dejando hecha esta tarea, súper importante, les dejamos esta tarea. Haz tu listado de aquellas cosas que son importantes, de verdad, ten claro por qué, y haz el listado de aquellas cosas que en realidad no vale la pena pelear y que además facilita la integración. Quédate con esa tarea porque vamos a continuar en el próximo episodio con nuestra serie de la crianza y la migración. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Inscríbete, esto es un favor, inscríbete en Spotify, en nuestro podcast de Spotify, inscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales. Mi Instagram es Pacheco A. Vivi. Julieta. Julieta Casó 07 y el Y del nuestro podcast es Instagram con acento propio. Inscríbete, compártelo, mándaselo a tus amigas, a tus amigos, a todo el mundo para que vayamos creciendo, vayamos haciendo una comunidad y podamos incorporar distintas actividades en las que puedas participar. y Así que nos escriban o en los comentarios o en mensajes privados si quieren por Instagram. Así nosotros los vamos leyendo y vamos conociendo un poco más quiénes son los que nos escuchan. Así muchas gracias, nos vemos en el Gracias, Vivi. próximo episodio y una muy buena semana. Chao, feliz tarde. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.